Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El corazón de la tormenta, la historia de Gökberk Demirci. En una tarde lluviosa de Estambul, Gökberk Demirci observaba la ciudad desde la ventana de su apartamento. Aunque millones de personas lo conocían por sus exitosos papeles en series como Yemin Yüzük Kardeş, en su interior seguía siendo el joven soñador que había comenzado su camino en la actuación años atrás. Aquella noche, después de una larga jornada de rodaje, decidió caminar por las calles iluminadas por las farolas. El aire fresco le recordaba los días en que luchaba por conseguir una oportunidad en el mundo artístico. Cada paso estaba lleno de recuerdos, sacrificios y sueños que parecían imposibles. Mientras caminaba, escuchó una melodía proveniente de una pequeña cafetería. La música era tan hermosa que lo obligó a detenerse. Dentro, una joven pianista tocaba con una pasión extraordinaria. Sus ojos se encontraron por un instante y, sin decir una sola palabra, ambos sintieron una conexión especial. Durante las semanas siguientes, Gökberk regresó muchas veces a aquella cafetería. Poco a poco nació una amistad sincera. Ella no lo veía como una estrella de televisión, veía al hombre detrás de la fama. Eso era exactamente lo que él necesitaba. Las conversaciones se hicieron más largas, las sonrisas más frecuentes y los silencios más significativos. Juntos descubrieron rincones escondidos de la ciudad, compartieron sueños y aprendieron a confiar el uno en el otro. Sin embargo, la vida de un actor nunca es sencilla. Nuevos proyectos, viajes constantes y la presión de la fama comenzaron a crear distancia entre ellos. Gökberk temía perder aquello que más valoraba, una relación basada en la sinceridad. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, decidió abrir su corazón. La fama va y viene, dijo con una sonrisa nerviosa. Pero algunas personas llegan a tu vida para quedarse. Ella tomó su mano y respondió: entonces no dejes que el miedo decida por ti. En ese instante comprendió que el verdadero éxito no estaba en los aplausos ni en las cámaras, sino en encontrar a alguien que creyera en él cuando las luces se apagaban. Desde entonces cada desafío se volvió más fácil de enfrentar. Porque, más allá de los escenarios y los reflectores, había encontrado algo mucho más valioso, un amor capaz de resistir cualquier tormenta. Y así, mientras las luces de Estambul brillaban sobre el Bósforo, comenzó un nuevo capítulo en la vida de Gökberk Demirci, uno escrito no por los guionistas de una serie, sino por el destino. Chispas Corazón Rojo. Asterisco Historia de ficción inspirada en la figura pública de Gökberk Demirci. Asterisco. Gökberk Demirci, un sueño que nunca se rindió. Gökberk Demirci siempre había creído que los sueños más grandes nacen de los corazones más valientes. Desde pequeño, observaba el mundo con curiosidad e imaginación, soñando con un futuro lleno de historias, escenarios y emociones. Los años pasaron y el joven soñador decidió seguir el camino de la actuación. No fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, largas jornadas de trabajo y puertas que parecían imposibles de abrir.
Sin embargo, cada obstáculo fortaleció su determinación. Una mañana, mientras caminaba por las calles de Estambul, recibió una llamada que cambiaría su vida. Era una oportunidad para participar en un importante proyecto televisivo. Con entusiasmo y nerviosismo, aceptó el desafío sin imaginar que aquel sería el comienzo de una nueva etapa. Con el tiempo, su talento, carisma y dedicación conquistaron al público. Cada personaje que interpretaba llevaba consigo una parte de su alma. Los espectadores no solo veían a un actor en la pantalla, sino a alguien capaz de transmitir emociones auténticas. A pesar de la fama, Gökberk nunca olvidó sus raíces. Continuó valorando a su familia, a sus amigos y a todas las personas que lo apoyaron cuando aún era un desconocido. Para él, el verdadero éxito no se medía por los aplausos, sino por la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo. Una noche, después de una intensa jornada de grabación, se encontró contemplando las luces de la ciudad reflejadas sobre el mar. Pensó en todo lo que había vivido, los sacrificios, los desafíos y las victorias. Sonrió al darse cuenta de que cada paso había valido la pena. En aquel instante comprendió que la vida era como una gran historia. Algunas páginas estaban llenas de alegría, otras de dificultades, pero todas tenían un propósito. Y mientras observaba el horizonte, sintió que todavía quedaban muchos capítulos por escribir. Porque los sueños no tienen fecha de vencimiento. Solo necesitan valentía, paciencia y la determinación de seguir adelante. Y así, bajo el cielo estrellado de Estambul, Gökberk Demirci continuó caminando hacia el futuro, llevando consigo la misma ilusión que había tenido desde niño, la de convertir cada día en una nueva aventura. Chispas, libro abierto, corazón rojo. Esta es una historia ficticia inspirada en la figura pública de Gökberk Demirci. Un encuentro inesperado, la historia de Gökberk Demirci. Gökberk Demirci estaba acostumbrado a las cámaras, a los escenarios y a la atención de miles de admiradores. Sin embargo, había algo que aún no había encontrado, una historia que cambiara su vida para siempre. Era una tarde tranquila en Estambul. Después de una larga jornada de trabajo, decidió alejarse del ruido de la ciudad y caminar por la orilla del Bósforo. El viento acariciaba suavemente su rostro mientras observaba las luces reflejadas sobre el agua. Mientras caminaba, vio a una joven sentada en un banco, leyendo un libro. Había algo especial en ella. No parecía impresionada por la fama ni por el mundo del espectáculo. Estaba completamente concentrada en las páginas que tenía entre las manos. Por casualidad, una ráfaga de viento hizo que algunas hojas del libro se soltaran y volaran por el paseo marítimo. Sin pensarlo, Gökberk corrió para ayudarla a recogerlas. «Gracias», dijo ella con una sonrisa sincera. «Ha sido un placer», respondió él. Lo que comenzó como una conversación de pocos minutos se convirtió en horas de charla. Hablaron sobre sueños, viajes, películas y los pequeños detalles que hacen especial la vida. Durante las semanas siguientes continuaron encontrándose. A veces en una cafetería escondida entre calles antiguas, otras veces junto al mar, observando las estrellas. Con cada encuentro, la conexión entre ellos se hacía más fuerte.
Por primera vez en mucho tiempo, Gökberk sentía que podía ser él mismo. No el actor conocido por todos, sino simplemente una persona compartiendo momentos auténticos con alguien especial. Sin embargo, cuando un importante proyecto internacional llegó a su vida, tuvo que tomar una difícil decisión. El trabajo significaba viajar durante meses y estar lejos de todo lo que había construido con ella. La noche antes de partir, se encontraron en el mismo lugar donde se habían conocido. ¿Y si la distancia cambia las cosas?, preguntó ella. Gökberk la miró a los ojos y sonrió. Las distancias separan lugares, no sentimientos. Aquellas palabras quedaron grabadas en sus corazones. Los meses pasaron rápidamente. A pesar de los kilómetros, las llamadas, los mensajes y los recuerdos mantuvieron viva la conexión. Cuando finalmente regresó a Estambul, comprendió que algunas personas llegan a nuestra vida para quedarse. Esa noche, mientras caminaban nuevamente junto al mar, las luces de la ciudad brillaban más que nunca. Gökberk sintió que había encontrado algo más valioso que cualquier éxito profesional, alguien con quien compartir cada capítulo de su historia. Y así, bajo el cielo iluminado por miles de estrellas, comenzó una nueva aventura, una aventura escrita por el destino y guiada por el corazón. Chispas Corazón Rojo. Historia completamente ficticia inspirada en la figura pública de Gökberk Demirci. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.